Corren a través de la sabana, acechan en los espesos bosques y desafían el gélido desierto. Las cebras pastan en los límites de la llanura, los elefantes atraviesan los matorrales y las aves emprenden vuelo con las montañas en el horizonte. Las hienas huelen la sangre a kilómetros. Los leones aguardan en los pastizales y el leopardo desaparece en el denso bosque. Nunca un hábitat había sido tan diverso. Este es el Kilimanjaro y la vida salvaje en el techo de África. Aquí, la inmensa sabana llega a su fin y se alza un imponente ecosistema único en el planeta. En este lugar, las montañas tocan el cielo, los bosques emergen como barreras impenetrables y en tan solo kilómetros la cálida llanura se convierte en gélidos glaciares. En las tierras más bajas, las jirafas, bestias espigadas, ramonean los árboles de acacias, mientras los búfalos africanos, criaturas oscuras como la noche, pastorean los últimos vestigios de la sabana. Con el fin de lo que se pensaba era una llanura infinita, una espesa selva tropical aparece en el horizonte, y babuinos oliva y monos colobos no tardan en convertir tan rico ecosistema en su paraíso personal. Sin embargo, entre la espesa vegetación una figura aparece para poner fin a toda esperanza de supervivencia. El leopardo, un depredador ápice en este aislado ecosistema, acecha a sus presas desde las sombras, pasando desapercibido, pero representando un designio de un inminente final. Las aves huyen a la seguridad de los cielos al ver la figura del salvaje depredador, mientras que los dik-diks corren a toda velocidad entre los matorrales. En los límites de los bosques tropicales, donde la hierba alta es el escondite perfecto, el gato serval, un asesino diminuto pero despiadado, se mueve lentamente, a la espera de que otro ser vivo se aproxime a su aislado hábitat. Cruzando el inhóspito páramo a miles de metros de altura, donde el aire es difícil de respirar y los acantilados inundan el paisaje, el majestuoso quebrantahuesos se autoproclama como el amo de la montaña, observando la infinidad de este indómito ecosistema. Ubicado al noreste de Tanzania, en medio de la salvaje África Oriental, el Kilimanjaro es una montaña de unos 5.891 metros de altitud, formada por 3 volcanes inactivos. Sus casi 6 kilómetros de altura, que lo hacen rozar el cielo, posicionan a este imponente monte como la montaña independiente más alta del mundo. Emergiendo de las entrañas de la Tierra hace más de 2 millones de años, el Kilimanjaro se alza como un gigante durmiente en medio de la llanura africana. Las abismales elevaciones de la corteza terrestre crean un ecosistema diferente en cada altitud, donde conviven la infinita sabana, densos bosques tropicales, un sereno páramo, el silencioso desierto alpino y los gélidos glaciares en la cumbre de la montaña. Cada paisaje de esta imponente montaña es un cuestionamiento a si siquiera seguimos en el planeta. En esta mezcla de biomas, donde las alturas rigen la vida, las temperaturas son un fiel reflejo de la altitud. Mientras las bajas laderas rondan los 30 grados centígrados, en la gélida cumbre el termómetro desciende hasta los 20 grados bajo cero. Al ubicarse en medio de la zona de convergencia intertropical, el clima de este complejo ecosistema se alterna en estaciones secas y lluviosas, donde, por supuesto, la altitud también desempeña un rol importante. Durante la época de lluvias, en la sabana circundante y la selva tropical, torrenciales precipitaciones crean la vida, tiñendo de verde la base del imponente monte, mientras que el páramo desaparece entre una espesa niebla y el desierto alpino y la cumbre son azotados por nevadas. Al tiempo que las temperaturas bajo cero en la cima de la montaña eliminan toda esperanza de vida, a tan solo a unos miles de metros de la cumbre, la naturaleza regala un escenario sin precedentes para la vida salvaje, con cebras pastando, elefantes devorando árboles completos y búfalos disfrutando de los mejores pastos. Por supuesto, ni siquiera en un ecosistema donde la realidad se mezcla con la ficción como el Kilimanjaro, las especies salvajes pueden escapar de la ley de la naturaleza, donde o eres depredador o te conviertes en presa. Y en medio de este diverso hábitat, no hay especie que esté menos dispuesta a convertirse en presa que los gloriosos reyes de la sabana. Habitando las tierras bajas, donde las alturas del imponente Kilimanjaro no han hecho estragos en su cálido y acogedor bioma,
las manadas de leones se aprovechan de la abundancia que han traído las lluvias para sembrar el terror en los herbívoros y, en el camino, hacerse con una jugosa presa. Si bien los bosques tropicales representan una barrera infranqueable para estos felinos, los límites de la sabana, donde estos dos biomas colisionan, todavía se encuentran bajo sus dominios, y estos voraces depredadores se lo hacen saber a cualquier posible presa que se atraviese en su camino. Viviendo en manadas de entre 10 y 15 felinos, solo una presa de gran tamaño puede saciar el desmedido deseo por la carne de estos hábiles depredadores. Aunque la tarea de traer la comida a la manada, por lo general, está en manos de las hembras, por su mayor agilidad, así como capacidad de pasar desapercibidas, cuando se trata de darle cacería a una presa de grandes proporciones, el macho alfa se puede ver involucrado en esta proeza. La táctica es simple, pero al mismo tiempo efectiva. Al acechar a presas de un tamaño considerable como jirafas, cebras o búfalos, los felinos planifican su emboscada con el mayor sigilo, cuidando de hasta el mínimo movimiento para no dar indicios de su presencia. Mientras la presa se encuentra distraída pastando, los leones ya casi pueden saborear el banquete que están a punto de devorar. Para asegurar su éxito en la cacería, como hábiles estrategas, las leonas se mantienen en constante comunicación, incluso mientras acechan silenciosamente a su presa. A través de sutiles movimientos de cabeza, orejas y cola, advierten a sus compañeras de cacería sobre la ubicación de la presa y la estrategia a seguir. Estando lo más cerca posible del objetivo y con todas las cazadoras en posición, suena la voz de alarma y los felinos salen de sus escondites, sorprendiendo a las desafortunadas presas, que, en cuestión de segundos, se ven completamente asediadas por estos voraces depredadores. En ocasiones, entre el caos de la emboscada, la víctima logra momentáneamente escabullirse de la trampa, y las cazadoras emprenden una breve persecución que, inevitablemente, termina con las leonas atrapando con sus afiladas garras al herbívoro y enviándolo a mejor vida con su temida mordida. Por si el macho alfa no se sumó a la cacería, un momento en el que su presencia no se hará esperar es cuando las leonas le han dado muerte al animal, y el festín está pronto a empezar, pues, como rey de la manada, impone su poder sirviéndose antes que todos. En ocasiones, la presencia del alfa puede ser de ayuda cuando las leonas le han dado cacería a una presa de gran tamaño, ya que éste suele participar activamente en la defensa de la comida, sobre todo cuando carroñeros como las hienas quieren venir a tomar su parte. Aunque una leona de más de 100 kilogramos es un enemigo más que formidable para las invasoras carnívoras, la presencia del flamante alfa muchas veces hace que las hienas ni siquiera se atrevan a acercarse, pues saben que un gigantesco macho de casi 200 kilos no andará con rodeos y matará al instante a cualquiera que vaya a meterse con su comida. Después de disfrutar de una comida abundante, la manada completa suele reposar bajo la sombra de algún árbol frondoso. Llegando a descansar hasta 20 horas al día, estos felinos ahorran toda su energía para la caza. Un momento en el que el alfa no escatimará en energía es cuando las hembras de su numerosa manada entran en celo, y éstas empiezan a emitir señales olfativas, así como en forma de vocalizaciones para indicarle al macho que está disponible para la cópula. El alfa, que no dejará pasar esta oportunidad, aparece en escena y de inmediato sigue a la fértil hembra para montarla. Llegando a copular hasta 40 veces en un día, el macho se asegurará de esparcir su linaje a través del mayor número de hembras, puesto que, como mecanismo de supervivencia, todas las leonas en edad de reproducción suelen entrar en celo al mismo tiempo. Al alfa le esperan unos días bastante ocupados. Después de haber finalizado su tarea, el exhausto macho solo deberá esperar a que la naturaleza haga su trabajo y la semilla que sembró, en tan solo unos 110 días, se convierta en nuevos cachorros para la manada. Cuando se acerca el nacimiento de los pequeños, la madre se aísla del resto de la manada en un lugar seguro donde pueda esconder a los cachorros de los peligros que rodean al Kilimanjaro. Por lo general, un matorral o una pequeña cueva son el lugar perfecto para darles la bienvenida a los cachorros. Con el nacimiento de entre 1 y 4 crías de aproximadamente 1,5 kilos de peso, la madre deberá encargarse completamente del cuidado de los pequeños. Al momento de nacer, los cachorros nacen completamente ciegos y sin poder caminar, por lo que están muy lejos de poder valerse por sí mismos. Durante las primeras semanas de vida,
La madre optará por mantener a sus crías alejadas de la manada, alimentándolas con su nutritiva leche y moviéndolas constantemente de lugar para evitar atraer a depredadores. Si bien, cuando crezcan serán majestuosos felinos que impondrán su voluntad sobre las otras especies del ecosistema, a su corta edad son una presa fácil para hienas y leopardos, e incluso mamíferos como los búfalos africanos no dudarán en desvivir a esos pequeños cachorros antes que se conviertan en sus verdugos. Uno de los mayores desafíos para esta abnegada madre aparece a la hora de la cacería, pues aunque los cachorros no consumen carne, ella debe mantenerse fuerte para seguir produciendo leche y ser capaz de protegerlos. Acostumbrada a cazar en manada, la hembra debe apañárselas poniendo su mira en presas vulnerables como las crías o ejemplares que estén heridos. Aquí las gacelas, jabalíes y las crías de cebras y ñus son un plato para nada despreciable. Cuando los cachorros alcanzan entre 6 y 8 semanas de edad, la madre decide incorporarlos progresivamente a la manada, donde estos se irán relacionando poco a poco con los otros miembros. Si simultáneamente otras hembras llegan con crías, el proceso de adaptación para los cachorros es mucho más sencillo, y en tan solo unos días empiezan a jugar despreocupadamente con sus medio hermanos. Pese a que la relación con los adultos puede ser un poco difícil, y en los primeros días preferirán acercarse únicamente a su madre, con el paso de los días de su incorporación a la manada, estos pueden llegar hasta a intentar jugar con otros adultos. Mientras los pequeños cachorros se van sumando lentamente a la vida de la manada, conociendo el salvaje mundo que los rodea, y prueban la carne por primera vez no muy lejos de ahí, unos gigantes ven en las alturas de los árboles su alimento favorito. Si bien al lado del majestuoso Kilimanjaro puedan parecer diminutas, con sus casi 6 metros de altura, la jirafa es la especie más alta entre los animales terrestres, al tiempo que los leones utilizan esos vestigios de sabana que rodean al Kilimanjaro para esconderse y acechar a sus presas. Estos larguiruchos mamíferos se aprovechan de la abundancia de los grandes árboles de acacias para ramonear con ayuda de su larga lengua prensil. A diferencia de los reyes de la sabana, que viven en grandes manadas cohesionadas, donde los lazos sociales son estrechos, las jirafas suelen habitar en grupos en los que los miembros cambian en cuestión de horas. Sorpresivamente, los machos de esta especie acostumbran a mostrarse en extremos sociables entre ellos, formando grupos de solteros donde establecen una jerarquía de dominancia. Y claro está, cuando tienes un musculoso cuello de más de 2 metros de largo, debes emplearlo para enseñarles a tus compañeros de grupo quién está a cargo. Al cruzarse dos machos con intenciones de liderar a un grupo de solteros o disputarse el derecho a procrear, la tierra tiembla ante un duelo donde chocan dos colosos de más de 1 tonelada. Durante el combate, las enormes bestias utilizarán sus descomunales cuellos como garrotes para golpear a su adversario con una fuerza despiadada. Tan solo un golpe puede causarle graves heridas a un contrincante, sacándolo de la batalla y frustrando sus intenciones de ser el macho dominante del grupo. Si bien la mayoría del tiempo las jirafas tienen un comportamiento pacífico y sociable, para los machos, cuando hay un grupo cercano de hembras en celo, todo ese pacifismo queda atrás, y solo el más apto se quedará con tal semejante premio en juego. Después de una jornada llena de peleas, donde el macho dominante defendió su privilegiada posición, el sol se oculta y las jirafas se preparan para una en absoluto revitalizante siesta de no más de 10 minutos. Mientras las demás especies habitantes del vecindario del Kilimanjaro se sumergen en los brazos de Morfeo, estas gigantes manchadas duermen apenas un máximo de 4 horas al día y en periodos muy cortos. Y por si fuera poco, en estas breves siestas ni siquiera se ponen muy cómodas, que digamos, pues acostumbran a dormir paradas, ya que levantar un largo cuello de más de 2 metros no es una tarea especialmente sencilla. Al descansar de pie y con sus ojos entreabiertos, estos mamíferos se mantienen alerta en todo momento, pues saben bien que en el salvaje ecosistema que habitan, una jirafa dormida es una jirafa comida. Gracias a su agudo sentido de la visión, que les permite ver a más de 1,5 kilómetros de distancia, estas larguiruchas pueden evitar convertirse en parte del menú de la mayoría de los depredadores que azotan su hogar en los límites de la sabana, justo donde el Kilimanjaro crea una barrera verde representada por los bosques tropicales. Si bien los ejemplares adultos están fuera del alcance de leopardos,
hienas o perros salvajes gracias a su imponente tamaño, cuando se trata de huir de una manada de leones hambrientos, no hay estatura que valga, y estos hábiles cazadores son más que capaces de hacerse con una presa tan sustanciosa como una jirafa. Caso opuesto es el de las jóvenes crías, que están en la mira de un sinnúmero de carnívoros, que estarán más que a gusto de devorar la suave carne de un ternero. En un hábitat tan salvaje donde la única ley es la supervivencia y los inocentes terneros marchan a veces sin ninguna protección, estos son una presa fácil y para nada despreciable. Por supuesto, si un león osa meterse con una cría de jirafa con su madre cerca, más que una buena comida en su boca, puede esperarse una potente patada directo a su cráneo. Las hembras se toman muy en serio la tarea del cuidado de sus crías y no se lo pensarán dos veces antes de responder de manera agresiva ante cualquier peligro para su ingenuo ternero, así esto signifique tener que luchar contra toda una manada de felinos. Aunque usando su largo cuello y robustas patas como armas, estos estirados mamíferos se puedan proteger incluso de enemigos tan formidables como leones, para defenderse de un enemigo mucho más pequeño necesitarán ayuda de otra especie. El llamativo pelaje de las jirafas suele albergar un sinnúmero de parásitos como garrapatas, que, además de resultar molestas, pueden afectar su salud. Para resolver este molesto problema, las jirafas reciben apoyo de los eficientes picabueyes, que recorrerán cada parte de su pelaje, disfrutando de devorar lo que para ellos son unos nutritivos bocadillos. Además de echarles una mano, o mejor dicho, un pico, eliminando los parásitos de su piel, los picabueyes también alertan a estas espigadas mamíferas de la presencia de posibles depredadores, al tornarse inquietos, por lo que son unos más que útiles huéspedes para estos gigantes de cuello largo. A la vez que los frondosos bosques tropicales a los pies del Kilimanjaro representan una barrera impenetrable para las majestuosas jirafas, los colobos guereza hacen de esta densa selva su oasis personal. Con un característico manto blanco destacando en un pelaje negro como la noche, estos monos son el ejemplo perfecto de la vasta biodiversidad que acobija el Kilimanjaro en su festival de biomas. Los también conocidos como guereza de manto tienen una llamativa cara enmarcada en pelaje blanco, así como una larga cola que termina en un denso mechón. Habitando en grupos de hasta 15 ejemplares, cuando estos monos no están balanceándose entre las ramas del espeso bosque, muy probablemente se encuentran descansando, pues pueden llegar a reposar hasta 12 horas al día. Contrario a las desveladas jirafas, los guereza sí que aprovechan la noche para descansar, mientras que prefieren aprovechar la luz del día para llevar a cabo las tareas de su apretado itinerario. Tan pronto el sol se asoma sobre la cima del monte Kilimanjaro, estos primates salen al ruedo, dejando sus árboles de descanso para recorrer el bosque en búsqueda de alimento. Por supuesto, al ser prodigiosos trepadores de árboles, no hay necesidad de siquiera tocar el suelo para viajar grandes distancias a través de la selva. Saltando entre las ramas de los árboles, los monos pueden llegar a prácticamente cualquier lugar de su rincón en este verde ecosistema. Cuando los colobos guereza salen en búsqueda de alimento, salvo que seas una fresca hoja, no hay mucho de qué temer. La mayor parte de la dieta de estos herbívoros se conforma de esas nutritivas hojas que abundan en las copas de los árboles de estos espesos bosques, por lo que la comida no suele ser un desafío para ellos. Sin embargo, conscientes de que en un ecosistema tan delicado y cambiante como el Kilimanjaro, no se puede andar con pretensiones a la hora de comer, estos primates no tienen la menor objeción en alimentarse de corteza, madera, semilla, flores, frutas e incluso tierra. Así como en época de vacas flacas se pueden adaptar a comer prácticamente cualquier cosa que se atraviese en su camino, en los días de abundancia pueden llegar a ponerse exquisitos, viajando largas distancias para encontrar hojas más nutritivas. Dada la poca competencia por los alimentos, los grupos de colobos guereza suelen tener una estructura social igualitaria, donde no existe la dominancia ni los miembros con privilegios. Estos grupos a menudo se conforman de un macho, algunas hembras y los juveniles. Mientras otras especies de primates basan su convivencia en la violencia y la intimidación, estos gentiles monos prefieren pasar gran parte de su día acicalándose unos a otros. Pese a que suelen vivir en armonía entre los miembros de un mismo grupo, cuando se producen encuentros intergrupales,
los machos pueden sacar su lado salvaje y defender lo que por derecho les pertenece. Por lo general, el punto de fricción está representado por una hembra o la propiedad de un área de alimentación. Al estar frente a frente, los machos acostumbran a pasar del combate físico y limitar el encuentro a exhibiciones, persecuciones y vocalizaciones. Y hablando de vocalizaciones, cuando se trata de comunicación, los Guereza de Manto simplemente no tienen comparación. Como costumbre, el macho adulto del grupo suele rugir fuertemente temprano en la mañana, tan pronto sale el sol, así como cuando los últimos rayos de este se extinguen en la cima de la montaña. Este rugido puede escucharse a más de 1 kilómetro de distancia. Cuando el grupo sale a buscar alimento, las habilidades comunicativas de estos primates son cruciales, pues pueden mantenerse en contacto, controlando su distancia de esparcimiento. Así también, las posturas, movimientos corporales, toques y expresiones faciales son otras de las formas de comunicación que emplean, creando más que complicados dialectos. Si bien pareciera la vida perfecta, lo cierto es que no todo son miel sobre hojuelas para estos monos, pues, así como ellos optan por vivir una vida pacífica devorando hojas en las copas de los árboles, desde las alturas, uno de sus principales enemigos campa a sus anchas. Para el águila coronada, un mono de más de 10 kilogramos es una comida en absoluto despreciable y al alcance de sus afiladas garras. Para escapar de estas aves rapaces, los colobos se mantienen siempre en una vigilancia constante del cielo, incluso llegando a designar a un centinela que haga el trabajo de dar la señal de alarma por si ve algo fuera de lo normal. Aunque la idea de que, en tan solo segundos, una gigantesca ave aparezca de en medio de la nada y desviva a uno de los primates es completamente plausible, esta no está ni cerca de ser el mayor miedo de los primates en este feroz ecosistema dominado por un todopoderoso felino. Oculto entre la espesa vegetación, este gato grande aparece sin previo aviso y es el azote de los grupos de colobos. Mientras los monos lidian con el salvaje leopardo, no muy lejos de los límites entre la sabana y el bosque de montaña, otra especie intenta pasar sus días sin preocupaciones. A pesar de no haber sido muy favorecido por la madre naturaleza con su peculiar apariencia, esto no le impide al jabalí verrugoso disfrutar del rico hábitat del Kilimanjaro. Con unas grandes protuberancias en la cara comúnmente llamadas verrugas, un cuerpo en forma de barril y una única cresta de pelo recorriendo su espalda, este mamífero tiene un aspecto, digamos, singular. Habitando desde las inmediaciones de la sabana que rodean el Kilimanjaro hasta a más de 3.000 metros de altura en el corazón de la montaña, este hábil mamífero acostumbra a adentrarse a los densos bosques, donde puede pasar completamente desapercibido oculto en la espesa vegetación. Si bien las hembras suelen vivir en pequeños grupos junto a sus tiernas crías, los machos prefieren pasar sus días en soledad buscando alimento y marcando su territorio con ayuda de las glándulas sebáceas ubicadas en su cara. El jabalí verrugoso, al igual que los colobos, es otro fiel creyente de que cuando se trata de comida, nada se debe desperdiciar. Como buenos omnívoros, estos cerdos salvajes son capaces de devorar todo lo que esté al alcance de su boca, desde hierbas, frutas, bayas, huevos, carroña, y hasta pueden sacar su instinto salvaje comiendo pequeños mamíferos. Al tener un pésimo sentido de la vista, emplea su prodigioso olfato para ubicar fácilmente alimento hasta debajo de las piedras. Con ayuda de sus prominentes colmillos, puede hurgar y desenterrar tubérculos o cualquier aperitivo que se encuentre escondido. Después de una larga jornada buscando su sustento, este cerdo suele tomarse plácidos descansos, postrándose en cualquier agujero que parezca cómodo. Si bien es un excelente excavador, prefiere ocupar madrigueras que hayan construido otros animales. ¿Para qué gastar energía cavando cuando puedes aprovecharte del trabajo de los demás? Aunque es capaz de pasar hasta un mes sin beber agua durante los meses de sequía, al jabalí verrugoso le encanta darse baños en pequeños charcos de lodo y humedales, por lo que, cada vez que tiene la oportunidad, aprovecha de refrescarse y lavar su piel. Al carecer de glándulas sudoríparas, estas duchas ocasionales son fundamentales para mantener su temperatura. Uno de los comportamientos más singulares de este mamífero es que, cuando se acerca a hidratarse en algún afluente, se posa sobre sus dos patas delanteras. Pese a que estos parientes de los cerdos
acostumbran a llevar una vida tranquila, incluso con algunos machos llegando a convivir en armonía. En ocasiones entre estos se dan desafíos de fuerza, donde dos machos se retan, embistiéndose entre sí y dándose fuertes cabezazos, mientras gruñen y empujan con fuerza al oponente. Aquí es cuando lo que a simple vista parecen verrugas, se convierten en unos muy útiles engrosamientos de piel que le dan una eficiente armadura. Si bien la mayoría de las veces estos enfrentamientos son solo un desafío y no llegan a mayores, en algunas oportunidades la situación se escapa de las manos y uno de los cerdos puede salir gravemente lastimado. Otro de los momentos en los que los jabalíes verrugosos pueden tornarse agresivos es cuando algún depredador quiere hacerlos parte de su dieta. Pese a ser por lo general pacifista, si un carnívoro se quiere pasar de listo con este cerdo, demostrará que sus colmillos de hasta 20 centímetros de largo no son para nada ornamentales e irá directo a embestir a su agresor. Si bien sus prominentes colmillos pueden incluso atravesar el abdomen de un león, al ser acechados por depredadores, siempre la primera alternativa será desaparecer entre los pastizales o la espesa vegetación. Para mantenerse lejos de los problemas, los jabalíes verrugosos se valen de su olfato y su afinado oído para detectar posibles amenazas antes de que siquiera se acerquen a su rincón de la montaña. Aunque este cerdo salvaje es todo un sobreviviente en medio de un ecosistema que puede resultar hostil, en ocasiones no hay nada que pueda hacer para evitar convertirse en presa. Oculto entre las ramas de los árboles, sin que el más mínimo movimiento lo delate, cuando el leopardo acecha a una presa, el veredicto ya ha sido dictado. Como un todopoderoso depredador ápice en este aislado bioma, el felino se posiciona en lo más alto de la cadena alimenticia, castigando con su temible mandíbula a todo lo que se atraviese en su camino. A pesar de tener un peso medio de 70 kilogramos, el leopardo es el más pequeño de los grandes felinos. Sin embargo, su reducido tamaño, en comparación con sus colosos parientes, no le impide dominar los espesos bosques tropicales del Kilimanjaro con puño de hierro. Observando todo desde lo alto de las ramas, gracias a su camuflado pelaje amarillo con rosetas negras, este felino puede pasar completamente desapercibido, mientras el resto de las especies salvajes ni siquiera están conscientes del peligro que corren. El ágil cuerpo y su juego de afiladas garras retráctiles hacen de este gato grande un trepador nato, capaz de llegar hasta las copas de los árboles en tan solo segundos. El hábito de posarse en las alturas del bosque, sin siquiera dar indicios de su presencia, garantiza que el resto de los habitantes salvajes de este rincón de la montaña jamás puedan estar tranquilos, pues en tan solo un instante, un gigantesco felino puede literalmente caer del cielo y desvivirlos con su sanguinaria mordida. Precisamente, una de las estrategias preferidas del leopardo es mantenerse oculto en lo alto de las ramas, esperando pacientemente a que una desafortunada presa caiga en su trampa. Como buen depredador ápice, este felino no anda con excusas para infligir miedo sobre otras especies, devorando desde aves, monos y serpientes hasta jabalíes, ciervos y gacelas. Si bien cuenta con extraordinarias destrezas físicas como sus afiladas garras y una mandíbula con dientes como cuchillas, la mayor virtud que tiene este felino a la hora de cazar es su infinita paciencia. Con su mirada fría y un sigilo sorprendente, sin mostrar siquiera la mínima señal de sus cruentas intenciones, el leopardo llega a pasar incluso horas acechando a una presa o preparando una emboscada hasta que alguien muerde el anzuelo. Tan pronto ve la oportunidad, este voraz cazador no dudará ni un segundo en disparar su arremetida, saltando desde lo alto de una rama, directo hasta su presa. Con la densa vegetación de su lado, defenderse de un ataque tan despiadado es prácticamente una misión imposible, y el félido, una vez más, se cobra la vida de otro habitante salvaje del Kilimanjaro. Aunque las emboscadas saltando directamente sobre la humanidad de sus presas es su mejor táctica para conseguir el sustento de cada día, en los lugares donde los bosques tropicales colisionan con la sabana, este hábil depredador no tiene problemas en ocultarse entre los pastizales y conseguir el alimento atacando a sus presas desde tierra. Siendo capaces de correr a casi 60 kilómetros por hora y saltar hasta 6 metros, son pocas las especies que pueden vivir para contar un encuentro con este despiadado cazador. A pesar de que en los profundos bosques montañosos el leopardo se posiciona como el amo y señor de la cadena alimenticia,
Cuando transita a altitudes más bajas, no goza de esos mismos privilegios, pues especies como leones o hienas hacen valer su superioridad numérica para acosar al felino. Si bien estos encuentros con las manadas y clanes de carnívoros muy pocas veces terminan en un desenlace fatal, cuando hay una presa en juego, el félido muchas veces debe quedarse con el estómago vacío, viendo cómo otros disfrutan del esfuerzo de su cacería. Por lo general, si no es lo suficientemente rápido para subir a su presa hacia las altas copas de los árboles, termina pagando un precio bastante caro. Gracias a su fuerza descomunal y a unas habilidades envidiables como trepador, le es posible llevar incluso a presas que lo superan en tamaño hasta a 15 metros del suelo. Ahí, en las alturas, la bifurcación de una rama servirá como despensa, donde el felino podrá alimentarse tranquilamente durante días sin preocuparse por ser víctima de hurtos. Otra medida que suele emplear para evadir los robos es preferir zonas más elevadas de la montaña, donde la espesa vegetación funge como un muro entre él y los oportunistas que quieran una comida a tan bajo coste. Cuando no se encuentra enviando a sus víctimas al cálido abrigo de la muerte con su potente mandíbula, o descansando plácidamente en la cómoda rama de un árbol, muy probablemente el felino esté custodiando los límites de su propiedad. Para mantener a sus congéneres lejos, el felino esparce su orina y heces a lo largo de su territorio y deja arañazos en los árboles como señal de advertencia para cualquier intruso que quiera invadir su terreno. Al igual que los colobos guereza, el solitario leopardo es una de esas especies que rompen el ensordecedor silencio de las alturas del Kilimanjaro. Si bien no es capaz de rugir como el león, el félido emite llamados similares a un ladrido áspero, que puede llegar a oírse hasta a 3 kilómetros a la distancia. Dejando de lado que la mayoría del tiempo prefieren llevar una vida solitaria, en ocasiones en las que se muestran sorpresivamente amigables, al toparse con un compañero de especie, pueden emitir un saludo amistoso en forma de un resoplido o jadeo. Además, mostrando que, sin importar su ferocidad, no dejan de ser gatos. Cuando se sienten contentos, expresan su alegría en forma de ronroneos. Mientras el leopardo continúa su vida en las sombras vagando entre la maleza, hay un gigante que, por más que lo intente, jamás podría pasar desapercibido. Al ser el animal terrestre más grande del mundo, a los elefantes africanos eso de esconderse no se les da muy bien que digamos. Con un peso de hasta 10.000 kilogramos y una altura de casi 8 metros, estos colosos son una especie que refleja a la perfección la majestuosidad del Kilimanjaro. Habitando en las zonas de la sabana circundante, el paso de las manadas de estos enormes mamíferos regala un paisaje inigualable con el monte elevándose hasta el cielo. En una misma postal aparece el animal terrestre más grande del planeta y la montaña independiente más alta del mundo. Caminando pacíficamente a lo largo de kilómetros en búsqueda de alimento, las manadas de elefantes hacen vibrar la tierra con su paso. Los grupos a menudo se conforman por hembras emparentadas y sus jóvenes crías. En la jerarquía social de estos colosos, contrario a lo que sucede con los leones, donde un macho alfa es el que lleva las riendas, la hembra de mayor edad, llamada matriarca, es la que guiará los destinos del grupo. Si bien en estas manadas puede haber algunos machos adultos, lo frecuente es que estos opten por una vida solitaria, apareciendo únicamente durante la temporada de reproducción, o estableciendo grupos de machos solteros, donde la testosterona llega a niveles inimaginables. Para la añosa matriarca, la tarea de regir el destino del grupo, más que un privilegio, es una responsabilidad, pues será esta quien decidirá el camino a seguir para llegar a las fuentes de agua y alimentos. Apoyándose en su inmaculada memoria de elefante, la matriarca recordará los lugares de alimentación que ha visitado en su vida y llevará a la manada hasta esa tierra prometida, donde podrán beber y comer hasta saciarse. Como buenos herbívoros, estos gigantes mamíferos se alimentan de hierbas, pastos, hojas, ramas, cortezas, frutas y hasta tubérculos. Por supuesto, para mantener andando un descomunal cuerpo, estas enormes bestias necesitan ingentes cantidades de hasta 200 kilogramos de forraje al día. Dado que no existe un ecosistema en el mundo que pueda cumplir con esta exigente cuota sin verse diezmado, las numerosas manadas suelen recorrer hasta cientos de kilómetros buscando satisfacer su apetito. Contrario al caso del jabalí verrugoso, que puede pasar semanas sin saber siquiera qué es un sorbo de agua, un ejemplar adulto de elefante africano
llega a requerir más de 200 litros de este vital líquido para mantenerse hidratado, por lo que a esas maratónicas marchas hacia lugares llenos de vegetación hay que sumarle algunas paradas técnicas para repostar agua. Gracias a su larga trompa, los elefantes ni siquiera necesitan agacharse para calmar su sed bebiendo de humedales y ríos, pues les basta con succionar el agua en su trompa para después expulsarla hasta su boca. Pero esta no es la única función que le dan estos gigantes grises a esta útil herramienta que les ha regalado la madre naturaleza. Los elefantes emplean su versátil trompa para tareas tan delicadas como recoger alimento del suelo, hasta labores que requieren netamente de fuerza bruta como talar árboles. Los usos de esta multifuncional herramienta van desde servir como arma para atacar a sus enemigos, pasando por cumplir un importante rol en las interrelaciones táctiles de estos mamíferos, hasta ser el instrumento responsable de su famoso trompeteo. Y hablando de este peculiar sonido, los elefantes emplean sus vocalizaciones para comunicarse con sus congéneres, así como expresar sus emociones. Estos gentiles gigantes son una de las especies con lazos más estrechos de todo el reino salvaje. Mientras las leonas al dar a luz esconden a sus cachorros, las hembras elefantes, al poco tiempo de nacer sus crías, la presentan a la manada, y los adultos visitan al pequeño de hasta 120 kilos para conocerlo y saludarlo con un ligero roce con su trompa. De igual manera, cuando un ejemplar ha pasado a mejor vida, la manada muestra su respeto al fallecido, incluso llegando a quedarse junto al cadáver durante un tiempo, y algunos adultos, en una muestra de reverencia, tocan la frente del caído con sus trompas. Gracias al colosal tamaño de estos gigantes y vivir, en su mayoría, en numerosas manadas, son muy pocos los peligros que pueden enfrentar en su pacífica rutina. Ese, sin embargo, no es el caso de las crías, que suelen ser el objetivo de las manadas de leones, lo que en muchas ocasiones termina siendo la manzana de la discordia para que estos, por lo general, gentiles mamíferos se abalancen con sus largos colmillos de marfil contra los felinos. Además de cuando sus crías están en peligro, otra de las situaciones en las que estas enormes bestias sacan su lado más salvaje a relucir es, precisamente, si hay una fértil hembra en disputa. Al llegar la temporada de apareamiento, los gigantescos machos llenos de testosterona se presentan en la arena de pelea para batirse en un choque de montañas vivientes por el derecho a extender su linaje. Antes de siquiera llegar al enfrentamiento físico, estos monstruos demuestran su ferocidad levantando la cabeza y orejas para verse aún más grandes y exhiben sus largos colmillos. Además, unos intimidantes barridos del suelo con su trompa nunca pueden faltar. Si estas demostraciones de fuerza y vigor no dan su resultado, la violencia queda como la única alternativa para solucionar la disputa. Durante la batalla, ambos elefantes se abalanzarán directamente contra el cuerpo de su oponente, tratando de derribarlo o herirlo con sus afilados colmillos. La duración del duelo puede variar, dependiendo de la motivación de ambos contendientes. Este puede ir desde tan solo unos segundos hasta varios minutos. Gracias a su gruesa piel, que funciona como una armadura, por lo general, de estos combates, por más intensos que sean, ambos contrincantes suelen salir sin heridas de gravedad, y uno de los colosos termina dando su brazo a torcer, renunciando a sus intenciones de aparearse y dejando el camino libre para el vencedor. De vuelta a los espesos bosques tropicales que tiñen de verde las tierras bajas del Kilimanjaro, otra especie salvaje se hace notar, pero esta vez no por su colosal tamaño, sino por sus ensordecedoras vocalizaciones. Tan pronto el sol se asoma a través de la imponente cima del Kilimanjaro, los babuinos oliva despiertan a todo su vecindario con su amplio repertorio de gruñidos, ladridos, gritos y arrullos. Habitando en grupos de hasta cientos de ejemplares, estos monos son unos fieles creyentes de que en la unión está la fuerza, pues solo así se han logrado hacer de su propio rincón en un ecosistema tan salvaje y cambiante como este. Al ver el pelaje de estos primates, no es muy difícil intuir de dónde viene su nombre, pues este a distancia se evidencia de un tono verde grisáceo camuflándose bastante bien con su entorno. Además de vivir en familia, uno de los secretos para la supervivencia de estos monos en medio de su aislado hábitat está en su capacidad de adaptación, así como pueden disfrutar de los meses de abundancia, donde las lluvias tiñen de un profundo verde el bosque y la comida brota por todos lados. Los papiones oliva no dudarán en ajustarse el cinturón cuando llega la época de vacas flacas, y el alimento,
más que una necesidad, se vuelve un privilegio. Gracias a no andarse con excusas a la hora de comer, como buenos omnívoros, estos primates se llevarán a la boca, literalmente, lo que sea que les caiga del cielo. Gracias a su capacidad de buscar alimento en todos los niveles del ecosistema, por lo general, estos monos tienen aseguradas las 3 comidas del día. Mientras otras especies se limitan a hurgar en el suelo o desplazarse por las ramas buscando algo que llevar al estómago, los babuinos oliva hacen prácticamente un barrido de toda su zona de alimentación, no dejando ni tan solo una roca sin revisar. En la muy variada dieta de estos primates hay desde hojas, hierbas, raíces, frutas, pasando por larvas, gusanos o escorpiones, hasta llegar a pequeños roedores, aves y, sorpresivamente, otros primates. Incluso, cuando la situación apremia, varios de estos primates pueden llegar a cazar pequeños antílopes y darse un festín digno de reyes. La eficiente tarea que realizan los babuinos hurgando en cada rincón del suelo en búsqueda de alimento desempeña un papel muy importante en la aireación del suelo, al desenterrar raíces y tubérculos. De igual manera, a través de la dispersión de semillas, estos primates aportan su grano de arena a la preservación de su privilegiado ecosistema. Dado que en la jerarquía de los babuinos oliva, al igual que en la de los leones, los machos, al alcanzar la madurez sexual, deben abandonar el grupo. Estos se ven forzados a encontrar una nueva tropa que los acepte. Esto, por supuesto, es una medida de los machos dominantes para eliminar de raíz la competencia por el mando de la tropa, así como por las hembras. Al hallar un nuevo grupo, el proceso de incorporación de un nuevo macho puede resultar un tanto complicada. Algo que facilitar mucho la integración del forastero al grupo es establecer una relación social de amistad con una hembra. En estos vínculos un tanto particulares, que empiezan como una afiliación no sexual, el macho se encarga de proteger a la hembra y a sus crías, incluso llegando a hacer labores de niñera, mientras la madre se va en búsqueda de alimento. En estas relaciones, los babuinos machos se suelen encariñar con las crías, acicalándolas y resguardándolas de cualquier amenaza potencial. Aunque pareciera que en este vínculo la hembra se aprovecha del macho, todo está fríamente calculado, y con el paso del tiempo, la pareja se hace inseparable, acicalándose el uno al otro y pasando todo el día juntos. En ocasiones, los machos más afortunados dan el paso y llegan a aparearse con las que hasta hace poco eran solo sus amigas. Por su parte, aquellos que no han corrido con tanta suerte deben conformarse por la facilidad de integración al grupo que les proporciona su fiel amiga. Así como el delicado ecosistema del Kilimanjaro es cambiante, la jerarquía de los babuinos oliva también es dinámica, y muchas veces un ejemplar que ingresa a la tropa con ayuda de una hembra, con el paso del tiempo se convierte en el macho dominante en el grupo. Por supuesto, para ocupar este privilegiado lugar con acceso a la mejor comida y a las hembras del grupo, este se deberá batir en duelo con el flagrante alfa. Al igual que en el mundo de los elefantes africanos, antes del combate físico, ambos contrincantes, con la esperanza de evitar el derramamiento de sangre, realizan formidables exhibiciones de fuerza mostrando sus dientes, gruñendo y golpeando el piso con sus grandes manos. En la mayoría de los casos, ni el vigente alfa ni el retador están dispuestos a dar marcha atrás, y una lucha encarnizada está a punto de desatarse en medio del bosque tropical. En esta, los mordiscos, arañazos y empujones están a la orden del día, y uno de los dos primates puede resultar gravemente herido, o al menos quedar con cicatrices de por vida. Cuando un nuevo regente se alza con el timón del grupo, en ocasiones, el alfa desplazado se puede quedar en la tropa, esperando su oportunidad para retomar lo que, desde su punto de vista, le pertenece. Mientras los majestuosos papiones oliva llevan una dieta infinita devorando todo lo que se les pase por el frente, el intrépido quebrantahuesos deja de lado los beneficios de una alimentación balanceada y prefiere comer únicamente el alimento que le da su nombre. Con una envergadura de hasta 3 metros y un peso de 7 kilogramos, esta ave de presa es una de las especies capaces de vivir a mayor altitud en el imponente Kilimanjaro. Dejando muy atrás los bosques tropicales, este habitante salvaje de los cielos frecuenta el desierto alpino de la montaña, ese mismo lugar donde las temperaturas pueden descender hasta los 0 grados durante la noche. A pesar de ser un buitre,
El quebrantahuesos tiene un aspecto notablemente diferente al resto de estas aves tradicionalmente carroñeras, pues para empezar, no tiene esa inconfundible calva. Si bien el plumaje de esta ave de presa es de color blanco, especialmente en la zona del pecho y el vientre, dada su costumbre de bañarse en charcos de depósitos de hierro, este se tiñe de tonos de naranja rojizo. Otra característica distintiva de este peculiar buitre es la presencia de una barba de plumas debajo de su afilado pico, lo que le ha dado también el nombre de buitre barbudo. El tener plumaje en la cabeza y el mismo nombre de estas aves dan unas cuantas señales de su fascinante alimentación. Y es que el quebrantahuesos, diferenciándose de otros buitres, pasa de introducir su cabeza en cadáveres y lleva una dieta casi exclusivamente osteófaga, es decir, se alimenta de huesos. Al esta majestuosa ave divisar a algunos carroñeros devorando un cadáver, sabe que su comida está prácticamente asegurada, pues la competencia por estas sobras es casi nula. Después de que leones, hienas, cuervos y otros buitres se han dado todo un festín, el quebrantahuesos aterriza en la escena para reclamar su parte. Cuando en las sobras solo han quedado huesos de gran tamaño, esta ave rapaz, en una muestra de ingenio, toma su parte del banquete y emprende en vuelo hacia una zona rocosa de la montaña. Dejándolos caer desde cientos de metros de altura, no hay hueso que se resista a esta caída, y pronto el ave aterriza para reclamar sus nutritivos bocadillos altos en calcio. Aunque anteriormente se creía que el ave solo se alimentaba de la médula ósea de los cadáveres, lo cierto es que engulle los huesos enteros, en trozos de hasta 20 centímetros. Si bien los huesos sin siquiera vestigios de carne no son un alimento especialmente codiciado en este hábitat lleno de empedernidos carnívoros, el quebrantahuesos llega a planear en zonas de hasta 30 kilómetros cuadrados, en búsqueda de un cadáver del cual obtener su exótica comida. Por supuesto, para llevar una alimentación en absoluto fácil de digerir, esa ave rapaz necesita tener un sistema digestivo altamente especializado. El estómago del quebrantahuesos es hasta 100 veces más ácido que el de un humano, algo que le permite digerir su muy densa comida en tan solo 24 horas. Pese a su nombre, en ocasiones esta ave experta en vivir en austeridad llega a devorar otros alimentos aparte de los nutritivos huesos. Cuando se da la oportunidad, por ejemplo, de arrancar un trozo de carne de los cadáveres, no se lo pensará dos veces y lo incorporará a su dieta. De igual manera, si en uno de esos largos recorridos por el Kilimanjaro, en búsqueda de carroña, divisa a un pequeño reptil o quizás un ratón, esta ave rapaz se diferenciará aún más como buitre, al darse la tarea de cazar su propia comida. Uno de los comportamientos más despiadados de estas aves, y quizás de todos los habitantes salvajes del Kilimanjaro, se da cuando divisa a una indefensa tortuga. Tan pronto la tiene en su mira, el quebrantahuesos la tomará con sus temidas garras y la llevará a cientos de metros del suelo, dejándola caer y aterrizando en la superficie rocosa para recoger los restos de su despiadado acto. Dejando de lado lo nutritivas que pueden resultar estas comidas, más del 80% de su dieta se conforma de huesos. Después de pasar hasta 11 horas surcando los cielos en búsqueda de comida, y ya con el estómago lleno, el quebrantahuesos decide regresar a su acogedor hogar, por lo general, una cómoda cueva en una zona escarpada de la montaña, cerca de un acantilado desde donde poder arrojar los huesos traídos a casa. Aunque desde estas semejantes alturas pueda tener una vista envidiable y encontrarse a miles de metros de cualquier perturbación a su estilo de vida solitario, si las presas escasean cerca de su hábitat, el quebrantahuesos no se lo pensará dos veces y buscará nuevos horizontes donde poder alimentarse. Gracias a habitar a miles de metros de la mayoría de los grandes carnívoros y llevar una vida esquiva, esta ave no tiene depredadores naturales, siendo capaces de llegar a longevas edades de hasta 40 años. Al menos a unos 3.000 metros de distancia del hábitat del salvaje quebrantahuesos, donde el gélido desierto ártico se convierte en una cálida sabana, vive otra especie que también tritura huesos. Sin embargo, contrario al ave rapaz, las hienas lo hacen utilizando su potente mandíbula. Viviendo en clanes de hasta cientos de ejemplares, las hienas son otros de los voraces carnívoros que habitan en las tierras bajas que rodean al Kilimanjaro. Con un cuerpo robusto y musculoso y unas extremidades largas y fuertes, así como una poderosa mandíbula,
Las hienas manchadas son el terror de cualquier ungulado que se encuentre plácidamente pastando a los alrededores de la montaña. Si bien su reputación como eficientes carroñeras las precede, lo cierto es que las hienas son principalmente cazadoras, encargándose por ellas mismas de llevar la comida hasta su mesa. Trabajando en equipo, un clan de hiénidos no tiene nada que envidiarle a una manada de leones cuando llega el momento de cazar. Contrario a los felinos que ven en el sigilo su herramienta para tender emboscadas, las hienas son un poco más rudimentarias, pero igualmente efectivas, prefiriendo perseguir a su presa durante kilómetros hasta que la fatiga haga el trabajo y termine cediendo ante su mordida. Ya sean ñus, cebras, búfalos o antílopes, ninguna presa puede escapar cuando tiene tras de sí un numeroso clan de estas hambrientas carnívoras. Al atrapar a su presa, mientras los leones son completamente protocolares y esperan a que el macho alfa se sirva primero, en el mundo de estas carnívoras las jerarquías no existen al momento de comer, y la única regla es que no hay reglas. Quien llega primero se queda con tanto como pueda comer. En estos banquetes poco es lo que se desperdicia, y muchas veces ni siquiera quedan sobras para el hambriento quebrantahuesos. Después de una buena comida, el clan se propone a regresar a la comodidad de su madriguera, ahora con el estómago lleno. Dado que tuvieron que recorrer largas distancias hasta atrapar a su presa, el camino de vuelta puede ser no muy breve. La guarida suele ser una excavación en forma de túnel con una cámara en su parte posterior, utilizada para las crías o el apareamiento. Pese a ser excelentes excavadoras, las hienas prefieren aprovecharse del trabajo de alguien más y acostumbran a ocupar agujeros cavados por jabalíes, liebres y chacales. Dado que habitan en una sociedad matriarcal, la época de apareamiento de las hienas es una de las más interesantes de las especies salvajes del Kilimanjaro. Cuando la estación lluviosa llena la sabana de verdes pastos y, por consiguiente, de abundantes presas, las hienas deciden que es el momento ideal para agrandar el clan y entran en celo por alrededor de 2 semanas. Con las hembras en celo, los machos se acercarán sumisamente a ellas, con la esperanza de que las hembras dominantes los elijan para procrear. Las hienas manchadas son poco creyentes de la idea del amor verdadero y prefieren tener una vida promiscua, llegando a copular con innumerables parejas. Contrario a otras especies, donde los machos que se muestran dominantes son los que tienen más éxito durante la reproducción, en la peculiar vida social de las hienas, aquellos que se presentan pasivos son los que terminan apareándose con las mejores hembras. Al recibir la aprobación de una hembra, la pareja irá a un lugar más privado, a menudo una zona cubierta de densa vegetación o el interior de la guarida, donde copularán varias veces hasta que el trabajo esté hecho. Después de un periodo de gestación de alrededor de 110 días, nacerán de 2 a 3 cachorros de aproximadamente 1,5 kilos de peso. Los cachorros, al tan pronto nacer, tienen un suave pelaje marrón, así como sus ojos abiertos y unos afilados caninos de unos 7 milímetros de largo. A tan solo unas horas de su nacimiento, los cachorros enfrentarán uno de los primeros desafíos de su vida, pues estos diminutos hiénidos, para eliminar la competencia por los recursos desde la raíz, no se lo piensan 2 veces y atacan a sus hermanos. Estos enfrentamientos, aunque puedan parecer inofensivos, en absoluto lo son, y a menudo terminan con un desenlace fatal, cobrándose la vida del cachorro más débil de la camada. Es la ley del más apto en su máxima representación. Si bien algunos cachorros desde temprana edad han iniciado su vida como despiadados asesinos salvajes, lo cierto es que, a pesar de su precoz desarrollo, necesitarán de los cuidados de su madre durante un largo tiempo. Aunque desde los 3 meses serán capaces de comer alimentos sólidos, la lactancia se suele prolongar al menos hasta el año de vida. Durante sus primeros días de vida, la madre, como una celosa cuidadora, no tolerará que otros adultos se acerquen a sus pequeños y se mostrará en exceso agresiva con cualquiera que se acerque a la guarida. Dado que las madrigueras acostumbran a ser de uso comunitario, a menudo en una guarida se refugian hasta 20 cachorros. Eso sí, cada hembra se encargará del cuidado exclusivo de sus crías. Después de un año de minuciosos cuidados por parte de la madre, los ya no tan pequeños cachorros se habrán incorporado a todas las tareas del clan, incluyendo la cacería, donde demostrarán todo lo aprendido de su madre. Por supuesto,
Si mientras descansan plácidamente bajo la sombra de un árbol, perciben el inconfundible olor a carne fresca, muy probablemente sea porque hay una presa que robar. Y aquí, las hienas demostrarán que un carroñero siempre será un carroñero. La misma estación lluviosa que llevó a las hienas a agrandar su clan, les regala a las majestuosas cebras infinitos campos llenos de verdes pastos del lado norte de la montaña. Ante tal derroche de la madre naturaleza, estos rayados equinos, sin tiempo que perder, empiezan a devorar toda esa hierba que cubre la sabana. Mientras algunas especies habitantes del Kilimanjaro, como los colobos guereza, se esfuerzan por consumir los alimentos con mayor aporte nutricional, a las cebras les da exactamente igual lo que se llevan a la boca, siendo en absoluto quisquillosas a la hora de comer. Aunque este hábito es bien agradecido por ñus y otros herbívoros que se quedan con los mejores pastos, al alimentarse de hierbas de bajo valor, estos equinos necesitan comer grandes cantidades de forraje. En tan solo un día llegan a caminar hasta 20 kilómetros devorando unos 9 kilogramos de alimento. Si bien, mientras haya pastos disponibles, estas mantendrán una dieta estricta. Cuando los campos de hierba se empiezan a agotar, una que otra hoja o brote no caen nada mal. Como buenos equinos, las cebras son animales en extremos sociales, disfrutando de la compañía de sus congéneres y estableciendo fuertes lazos entre sí. Las cebras acostumbran a vivir en grupos llamados harenes, donde un macho dominante convive con hasta 6 yeguas y sus jóvenes potros. Dado que los equinos saben bien que muy cerca de su hábitat se encuentran innumerables depredadores deseosos de convertirlos en sus presas, estos están debidamente preparados para hacer frente a cualquier ataque. Cuando los sanguinarios clanes de hienas acechan a un harén, la estrategia es sencilla, pero a la vez efectiva. Las yeguas se agrupan en un círculo, resguardando a los potros en su interior, mientras el semental tiene la tarea de ahuyentar a las carnívoras. Aunque las hienas son en extremo agresivas y muy capaces de asediar a sus presas hasta llevarlas a la fatiga, las cebras no están para nada desarmadas. Tan solo una patada de estos robustos equinos puede enviar a mejor vida a depredadores como hienas, perros salvajes, leopardos y hasta leones. Pese a que una poderosa patada puede solucionar casi todos los problemas que enfrentan las cebras en su rutina diaria, en este salvaje ecosistema, la mayoría de las veces estas optan por evadir los conflictos con depredadores, manteniéndose alertas con ayuda de su prodigiosa visión, así como de un desarrollado sentido de la audición. Al tan pronto divisar a un predador con intenciones de hacerlas parte de su dieta, la manada, con la vastedad de la llanura a su disposición, emprende una inteligente retirada para evitar conflictos. Dado su parecido con los caballos, las cebras son capaces de andar, trotar, medio galopar y galopar. La velocidad máxima que pueden alcanzar estas rayadas es de hasta 55 kilómetros por hora, manteniendo este ritmo por largas distancias. Cuando una cebra es perseguida por un depredador, para evadir su ataque suele hacer movimientos en zigzag para confundir. Si el carnívoro comete el grave error de quedar justo detrás de las patas traseras del equino, una patada puede terminar la persecución, enseñándole al depredador quién manda. Además de tener un muy buen oído, las cebras cuentan con un vasto repertorio de vocalizaciones que les permite comunicarse con sus compañeros de especie. A través de relinchos y gemidos, estos equinos muestran un complejo dialecto, donde no solo las vocalizaciones juegan un papel, sino también las posturas corporales y el movimiento de las orejas. El llamativo pelaje de estos mamíferos, lejos de ser decorativo, les ofrece un sinnúmero de ventajas durante su día a día. Para empezar, al momento de huir de los depredadores, el patrón de rayas blancas y negras confunde a sus perseguidores, a tal punto de que ni siquiera saben claramente los límites de cada presa. Además de desorientar a los carnívoros, la alternancia de colores en el pelaje de estos equinos es una importante defensa contra las moscas y otros insectos picadores, pues estos evitan aterrizar sobre superficies con patrones rayados. De igual manera, al momento de luchar contra el agobiante calor de la sabana, el patrón de rayas crea corrientes de aire que ayudan a estos equinos a refrescarse. Después de demostrar su poder ahuyentando a las feroces hienas de su harén, más le vale al semental que haya recuperado fuerzas, pues, con la temporada de apareamiento a la vuelta de la esquina, no serán especialmente pocos los machos que se presentarán para poner en duda su posición en el grupo.
Cuando dos sementales cruzan su camino en medio de la sabana, el macho desafiante se acerca al dominante tocando su nariz con la de su adversario o frotando sus espaldas en una muestra de intimidación. Si ninguno de los contendientes da marcha atrás, el altercado es inevitable, y ambos sementales atacan a su enemigo mordiéndolo directamente al cuello y dando potentes patadas. El ganador conserva el harén, al menos por ahora, y todos los beneficios que conlleva tener a 6 yeguas acercándose a la temporada de celo. Al tiempo que las cebras continúan pastando y el semental espera ansioso el inicio de la temporada de apareamiento, de vuelta a las alturas, a unos 4.000 metros de altitud, donde los espesos bosques tropicales se convierten en escuálidos pastizales, un felino avanza cuidadosamente planificando su emboscada, pero esta vez no se trata del despiadado leopardo. De un tamaño diminuto, el ágil cerval vive en la soledad de las alturas del Kilimanjaro. Ahí, en una frontera invisible, donde los últimos vestigios de vida animal muestran su lado más salvaje. Con una figura esbelta, llegando a pesar tan solo 18 kilogramos, y una cabeza pequeña con orejas grandes, el gato cerval es una de las especies que encuentran en la mezcla de biomas del Kilimanjaro un acogedor hogar. Dado su pelaje color amarillo dorado con manchas negras, es prácticamente imposible no pensar en sus parientes de mayor tamaño al ver a este compacto gato. Si bien más diminuto, es importante no dejarse engañar por las dimensiones de este felino, pues es un cazador nato, dispuesto a hacer respetar su lugar en la cadena alimenticia, en un hábitat tan aislado donde se alza como un sanguinario depredador. Aunque cazar presas de gran tamaño le es prácticamente imposible, en parte porque ni siquiera llegan a su aislado rincón de la montaña, los pequeños roedores, pájaros, ranas, reptiles e insectos pueden testificar en primera persona las prodigiosas destrezas como cazador de este espigado felino. Gracias a su cuerpo esbelto, con unas patas asombrosamente largas para su estatura, el cerval es capaz de saltar 2 metros en el aire y alcanzar sorprendentes velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. Como buen felino, imitando a sus parientes más robustos, la estrategia preferida de este ágil cazador es la emboscada. Empleando su camuflado pelaje y sus avanzadas habilidades de sigilo, este gato desaparece en medio de los pastizales y con ayuda de su aguda visión y afinado oído, detecta el acercamiento de posibles presas. Al tan pronto ver su oportunidad, el cerval de un solo zarpazo se abalanza sobre su víctima, capturándola con sus afiladas garras y, de ser necesario, dándole el golpe de gracia con una mordida. Dado que la mayoría de sus presas no pesan más de 200 gramos, este felino acostumbra a realizar varias cacerías al día. Por fortuna para él, pero por desgracia para los roedores del Kilimanjaro, el cerval tiene una eficiencia de caza de más del 50%, lo que lo posiciona incluso por encima de sus primos de mayor tamaño. Aunque se muestra muy frío y calculador durante la cacería, cuando llega la hora de comer, muchas veces este felino deja que la premura le gane y termina atragantándose y regurgitando el alimento. Si bien, en la mayoría de las oportunidades, desvive a su presa en segundos y la engulle de un solo bocado. En ocasiones, en una especie de juego macabro, el felino se divierte con el sufrimiento de su presa, dejándola escapar unos metros para volver a capturarla, hasta que se aburre y termina devorándola. Después de suplir sus necesidades alimenticias, este gato salvaje suele reposar durante el día en un lugar sombreado, acicalándose y cuidando de su llamativo pelaje. Otra de las labores que cumple este félido es la de marcar su territorio, pues aunque viva en un hábitat tan aislado, nada le asegura que otro gato salvaje no se interese por ocupar su parcela de la montaña. Para esto, como buen felino, no hay otra manera que no sea esparciendo sus heces y orina a lo largo de los límites de su territorio. Aunque antes de cualquier visitante el cerval preferirá disfrutar de su soledad, cuando se produce un encuentro entre dos ejemplares, por lo general, este no llega a mayores, pues ambos felinos prefieren evitar tal derramamiento de sangre y seguir su camino por donde vinieron. Un encuentro del que el cerval no suele salir ileso es cuando se adentra a tierras más bajas en los bosques tropicales de la montaña, donde este felino pierde su puesto como todopoderoso depredador con la aparición del voraz leopardo.
Dadas las más que evidentes disparidades físicas, en ocasiones el más diminuto felino se lleva la peor parte, convirtiéndose en presa de un pariente cercano. Para mantenerse lejos de la mordida del leopardo, el serval acostumbra a mantenerse en zonas más altas de la montaña, donde los avistamientos de sus primos lejanos son casi inexistentes. Pese a que en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo contra un leopardo, el cerval no tiene la menor oportunidad de supervivencia, lastimosamente, el mayor depredador de este diminuto. Pero a la vez, majestuoso felino es el hombre. La degradación del hábitat de este pequeño gato salvaje, así como el comercio ilegal de pieles, han mermado las poblaciones del serval en toda África, incluyendo en un ecosistema hasta hace tan solo unos años considerado virgen como el Kilimanjaro. Pero este no es ni de cerca uno de los mayores desafíos que enfrenta la montaña más alta del continente africano. Producto de los efectos del cambio climático, el Kilimanjaro está perdiendo los glaciares en su cima a un paso atemorizante. De acuerdo a estimaciones, para el año 2040, la montaña perderá toda su capa de nieve, algo que podría tener repercusiones en todo este delicado ecosistema. La consecuente disminución de las precipitaciones es uno de esos efectos directos que ya se están notando a lo largo de cada uno de los biomas que posee esta colosal montaña. Sobre todo, en la sabana que rodea la montaña y los bosques tropicales, las lluvias son fundamentales para dar vida a millones de habitantes salvajes. Sin las torrenciales precipitaciones de la estación lluviosa regando estas tierras, las especies de herbívoros se verían forzadas a migrar a otros destinos, y con esto, toda la cadena alimenticia de este biodiverso ecosistema se vendría abajo. Sumados a los desafíos que presenta el cambio climático, al igual que el cerval, muchos otros habitantes salvajes del Kilimanjaro enfrentan una batalla personal por su supervivencia, producto de las actividades humanas. La conversión de tierras para la agricultura, así como directamente la deforestación de grandes extensiones de la sabana, ha provocado la migración de especies como cebras, jirafas y ñus. La caza furtiva es otra de esas prácticas que están diezmando a algunas poblaciones de especies salvajes como hienas y elefantes. En el caso de estos gigantes mamíferos, los cazadores furtivos, en una guerra sin tregua por el marfil en sus colmillos y en una muestra de salvajismo, le quitan la vida a una de estas majestuosas criaturas. Para los temibles felinos como leones y leopardos, la historia no es muy diferente, pues los ejemplares adultos son cruelmente cazados, así como las crías son comercializadas en el mercado negro como mascotas exóticas. Ni siquiera el solitario quebrantahuesos está exento de verse afectado por la injerencia de las actividades humanas en su hábitat, pues esta indómita ave es víctima del envenenamiento de presas, así como de la caza furtiva, lo que la ha llevado a ser catalogada como una especie casi amenazada. Pese a todos estos altibajos, la buena noticia es que todavía estamos a tiempo de revertir los efectos de estas prácticas en un ecosistema tan rico y vasto como el Kilimanjaro. Con cambios dirigidos a la preservación de las especies salvajes, es posible devolverle a este lugar todo ese esplendor que tuvo en un momento y asegurarnos de que siga siendo un refugio para la vida animal y una maravilla de la naturaleza. ¿Te has maravillado con las historias de lucha, supervivencia y ferocidad de los habitantes salvajes del Kilimanjaro? Entonces no te olvides de dejarnos tu like, así como de comentar cuál ha sido tu animal preferido. Además, si te interesa contribuir con la preservación de este ecosistema único en el mundo, puedes apoyarnos dándole clic a la campana de notificaciones y compartiendo este video con tus amigos. Nos vemos en la próxima con más historias de vidas salvajes.